Uno hasta esperaría que él se despidiera diciendo, desearía que estén aquí. Estoy seguro que usted estará pensando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Amigo, escúcheme. Hay más de una clase de prisión. Barras metálicas pueden hacer una prisión, pero hay otras cosas que forman prisiones, y muchos de ustedes están viviendo en mazmorras de desesperación. Otros están encerrados tras murallas de resistencia y rebeldía. Hay unos cuantos más encadenados a circunstancias adversas con grilletes de miedo. Así que, ¿lo ve? Hay más de una clase de prisión. Y lo que Pablo dice aquí es tan increíblemente relevante que no podemos pasarlo por alto. Él sabía que no podía salir de esa cárcel romana y decidió, por así decirlo, remodelar el lugar, no en lo exterior, sino en lo interior. Por eso en Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, ¿cuáles son esos 5 principios que encontramos en esta porción de las Escrituras? Creo que será bueno leer los versículos pertinentes y luego los estudiaremos uno por uno. Empecemos a leer en el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, comencemos a estudiar esos 5 pasos. Primer paso, aprenda a regocijarse en la presencia del Señor. Específicamente, veamos los versos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No debemos olvidar el motivo por el cual Pablo estaba preso, por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en esa cárcel no estaba solo. Sabía que Jesús estaba con él. Por eso dice esas extraordinarias palabras, regocijaos en el Señor siempre, el Señor está cerca. Por favor, note que Pablo no está haciendo referencia a la profetizada segunda venida de Jesucristo a la tierra. Está diciendo que el Señor estaba ahí con él en esa prisión y por eso se regocijaba en el Señor. Y esto es algo extraordinario que todos debemos aprender, sin que importe en dónde estemos, o cuán oscura parezca la noche, o cuán lleno de obstáculos esté el camino, o cuán grande sea el problema. Jesucristo está con nosotros, siempre presente. Jesús mismo dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y de lo que es mi experiencia personal, Él nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Confiar en el Señor es la única manera de entender esa, de otra manera, ilógica declaración de Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Ahora quiero que entienda lo siguiente en forma muy clara. Usted no se regocija en las circunstancias. ¿Cómo puede regocijarse si está en la cárcel y su compañero de celda es un hombre totalmente depravado, y el calabozo es frío, húmedo, maloliente, infestado con ratas? No, usted no puede regocijarse en esas circunstancias. Usted se regocija en la realidad de que nada puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribió a los creyentes en Roma, les dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro gozo en el Señor debe ser continuo, no esporádico. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y eso literalmente significa todo el tiempo, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada segundo. Y no debido a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. No olvide que Pablo escribió estas palabras estando en una prisión. El gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. ¿Por qué? Porque su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante porque Jesucristo no cambia. ¿Sabe lo que debemos aprender a hacer? Practicar la presencia del Señor en todos los niveles de nuestra vida, en el hogar, en los negocios, en la iglesia, en los deportes, en nuestra vida política y social, y en fin, en todas partes. Y cuando digo practicar la presencia del Señor, quiero decir el entender, el saber que Él está ahí a pesar de todo y sobre todo. Dios no quiere ser como un termómetro en esta vida, Él quiere ser como un termostato. Por favor, busque el libro de Habacuc. Está casi al final del Antiguo Testamento, antes de Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos 4 libros del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, los versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si usted no tiene gozo permanente en su corazón, es porque Jesús no es real para usted. No importa que usted esté muy enfermo físicamente o abatido espiritualmente, Jesús siempre está junto a usted. Y si usted no lo siente cercano, no es culpa de Jesús, es culpa únicamente suya. Jesucristo, cuando estuvo a pocos días de su muerte en la cruz del Calvario, habló de este gozo. Por favor, busque el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y un poco antes de ser arrestado, juzgado y sentenciado a morir en la cruz, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Veamos lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Eso es lo que, en síntesis, Pablo está diciendo. Aunque lo habían puesto en la cárcel y estaba fuertemente encadenado, no pudieron hacer lo mismo con el Cristo resucitado que estaba con él en esa prisión. Aunque los carceleros romanos no podían verlo, era una realidad. Sobre todo para Pablo ese momento. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces el primer paso es regocijarse en el Señor. Si usted quiere tener una buena actitud mental, encuentre su gozo en el Señor, no en las circunstancias. Porque las circunstancias cambian, pero Jesús nunca cambia. Mírelo.
considérelo, contémplelo, ámelo, encuentre su gozo en Él. Segundo paso, confíe en el poder del Señor. No solo que debe regocijarse en la presencia del Señor porque Él está junto a usted, sino que debe confiar, debe depender del poder del Señor. En el verso 6, Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol? Que si usted tiene un problema, debe contárselo a Dios. Y ya sé que algunos de ustedes inmediatamente me estarán diciendo, pero pastor, si es verdad que Dios lo sabe todo, ¿por qué debo contarle mi problema? Mi amigo, usted le cuenta sus problemas a Dios para beneficio suyo, no de Dios. Cuando usted le cuenta su problema, está demostrando que depende del poder de Dios para solucionarlo, y no de su propia sabiduría o fortaleza. Además, note que Pablo dice que debemos hacer conocer nuestros problemas a Dios en oración y ruego con acción de gracias. O sea, usted no está simplemente informando a Dios sobre sus problemas, sino que los presenta como parte de su oración y ruego, agradeciendo a Dios que le está escuchando. No viva extremadamente preocupado por nada. Una de las emociones más devastadoras que puede atacarle es la preocupación. Ya lo he mencionado en otros mensajes, pero creo que bien vale la pena repetirlo este momento. La preocupación hará en su mente lo mismo que la arena hace en un motor. Lo destruye. Si usted es dado a la preocupación extrema, no es nada mejor que un alcohólico, un drogadicto, un fumador o un jugador. La misma palabra preocupación conlleva la idea de división, de algo que se desgarra. En un lado está la mano de la esperanza, y en el otro lado está la garra del miedo. Y usted, estando en la mitad, prácticamente se desgarra entre la esperanza y el miedo. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús enfáticamente nos advierte contra la preocupación. Mire lo que dice el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa frase, por mucho que se afane, no significa otra cosa que por mucho que se preocupe. Y la preocupación, francamente, no sirve absolutamente para nada. Bueno, en realidad, sí sirve para algo. Sirve para preocuparnos. Pablo dice que no debemos estar afanosos, o sea, ansiosos, preocupados en demasía por cosas que son futuras, distantes, y sobre las cuales no sabemos realmente nada. Preocuparnos no nos hace ningún bien. La preocupación es como una silla mecedora, nos da algo en qué pensar, pero no nos conduce a ninguna parte. Los psicólogos del comportamiento humano dicen lo siguiente sobre la preocupación. 40% de aquello por lo cual nos preocupamos nunca llega a suceder. 30% ya ha sucedido, y la preocupación nada puede cambiar. 12% es una preocupación innecesaria para usted. 10% de nuestras preocupaciones son de variada índole, por lo cual no necesitamos preocuparnos. Y solo, escuche, solo el 8% del resto se podría considerar digno de preocupación. Pero aún este grupo se subdivide en dos categorías: los que pueden hacer algo al respecto y los que no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, si usted puede hacer algo al respecto, pues hágalo. Y deje de preocuparse. Y si no puede hacer nada, su preocupación no va a cambiar nada. Así que deje de preocuparse. Por cada mal debajo del sol, o hay una cura o no lo hay. Si la hay, búsquela hasta encontrarla. Y si no la hay, pues mi amigo, olvídese del asunto. Jesús dijo que nadie puede añadir ni un centímetro a su estatura por medio de la preocupación.
Ese gran escritor norteamericano que fue Mark Twain dijo: soy un hombre viejo que he tenido muchas preocupaciones, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. La preocupación es inútil y hasta una pérdida de tiempo. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 6:34. Así que no os afanéis, o sea, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Lo cual quiere decir que cada día llega con su propia carga de preocupaciones. La preocupación no elimina los sinsabores del mañana, más bien los aumenta. Y al mismo tiempo nos quita el gozo de hoy. Cubre con nubes el sol de nuestra alegría y siembra de espinas y abrojos el sendero de nuestras esperanzas. No nos ayuda a enfrentar el mañana, porque Dios nos da la fortaleza para hoy. Cuando usted trae los problemas de mañana, sobrecarga su hoy. Y cuando usted llega al mañana, usted no está más listo de lo que estuvo hoy. Y la preocupación se vuelve el interés en problemas prestados. Además, usted llega al mañana menos preparado de lo que estuvo hoy y llega sin aliento porque trató de vivir el hoy en la fortaleza del mañana. Y al hacerlo, sobrecargó su hoy con las preocupaciones de su mañana. Y no me pida que lo repita todo eso porque no podía hacerlo. Jesús dijo que esa manera de actuar era propia de los gentiles. Mire, Lucas 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando usted se preocupa desmedidamente, actúa como un pagano. Y alguien me dirá: pastor, usted me hace sentir peor. Dígame. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la segunda parte de 5 pasos hacia la salud mental. Desde el programa anterior estamos estudiando en el capítulo 4 de Filipenses 5 pasos hacia la salud mental, poniendo énfasis en primer lugar en la frase paulina: regocijaos en el Señor siempre. Entre otras cosas dije que el gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, pues se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. Su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante, porque Jesucristo no cambia. Bien, vamos a continuar con el material para hoy. Aunque no debemos preocuparnos excesivamente por nada, debemos orar fervientemente por todo. Y no faltará quien esté pensando ahora mismo: Pastor Rogers, ¿qué sabe usted de eso? Seguramente nunca ha tenido problemas ni preocupaciones. Mi amigo, permítame decirle lo siguiente. Si pudiera poner sus problemas en un montón y mis problemas en otro montón, y le diera a escoger qué montón quisiera usted tener, le aseguro que sin ninguna duda usted escogería su propio montón. Espero que me haya entendido. Y permítame decirle algo más. Esto de por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no lo escribí yo, sino el apóstol Pablo, por inspiración divina. Así que la cura, el remedio para los afanes y preocupaciones, es sencillamente el orar a Dios, que está junto a usted, y que nunca le dejará. Oración que le dará poder, provisión y paz. En una revista encontré el siguiente pequeño artículo y dice: me encontré con Dios en la mañana cuando comenzaba el día, cuando su gloria llegaba hasta mi pecho con la salida del sol. Durante todo el día su presencia estuvo conmigo y juntos navegamos en mares tranquilos y tumultuosos.
Otros barcos fueron azotados y barridos por la tormenta, pero los mismos vientos que ellos enfrentaron se transformaron en suave brisa frente a nuestro barco, porque Él estaba conmigo. Y pensé en otras mañanas, con gran remordimiento, cuando aflojé las amarras y me alejé de su presencia. Así que creo que conozco el secreto aprendido en el sendero de los problemas. Hay que buscar a Dios en la mañana, si queremos que Él esté con nosotros durante todo el día. Abra la puerta de cada mañana con oración. Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparle a usted, también es lo suficientemente grande delante de Dios y Él le ayudará. Mi amigo, no piense que hay cosas demasiado pequeñas o insignificantes como para dárselas o decírselas a Dios. Ore a Dios por todo y en todo tiempo. Se cuenta de un misionero en África que un día se encontró frente a un voraz león y oró y pidió a Dios que le librara de las garras y fauces de ese león. Y Dios así lo hizo. Esa noche en su casa, él trató de dormir, pero un mosquito lo mantuvo despierto toda la noche. A la mañana siguiente, él tenía profundas ojeras por el hecho de haber estado despierto toda la noche. Ese mismo momento el Espíritu Santo habló a su corazón diciéndole: pediste al Padre que te librara del león, pero pensaste que podías enfrentar al mosquito por ti mismo, y perdiste la batalla, ¿verdad? Piénselo. ¿Por qué esto nos sucede a todos? Creemos que necesitamos a Dios para las cosas grandes, pero no para las cosas pequeñas. Esas las podemos manejar nosotros mismos. ¡Qué tremendo error! Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algunos dicen: pastor, es que yo no quiero molestar a Dios con cosas insignificantes. Y yo a la vez tengo que preguntarle: ¿y si son insignificantes, por qué se preocupa tanto por ellas? ¿Hay algo que sea demasiado grande o demasiado pequeño para Dios? ¿Sabe cuál es en realidad nuestro mayor problema? El dejar a Dios fuera de nuestros problemas. Tercer paso: medite en la provisión del Señor. Cuando pedimos a Dios que nos ayude, debemos hacerlo con una actitud de agradecimiento. Pablo termina el verso 6 con las siguientes palabras: con acción de gracias. Ahora, si usted le pide más a Dios, pero no le agradece por lo que ya le ha dado, yo no creo que sus oraciones serán contestadas como usted quisiera que le contestaran. ¿Sabía que no hay mayor expresión de fe que la gratitud, y que la preocupación es la mayor expresión de ingratitud? Piénselo. La gratitud es la mayor expresión de la fe, y la ingratitud es la mayor expresión de la ingratitud, de la preocupación, de la incredulidad. Por lo tanto, rehúse el preocuparse innecesariamente. Deje sus problemas en manos de Dios y agradezcale a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará por usted. ¿Por qué Pablo nos anima, nos pide, nos exhorta a tener un espíritu de gratitud, siendo que él mismo está preso y encadenado en una inmunda prisión romana? Pues debido a las bendiciones que había recibido. A veces tenemos que saber enfocar las cosas. A veces nos encerramos en nuestra autocompasión y fracasamos en ver las bendiciones de Dios.
No reciba las cosas como que las mereciera, sino con profunda gratitud. Busque el Salmo 68, 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Note que después de este verso hay una palabra, Selah. Esta palabrita significa piense, medite en lo que acaba de leer. Ahora veamos Lamentaciones 3, los versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si usted se encuentra en una cárcel, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. Si goza de libertad física, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. En todo tiempo y en toda ocasión, agradézcale a Dios por las bendiciones visibles, así como por las bendiciones invisibles. Permítame compartir con usted lo que hasta ahora he aprendido en mi peregrinar en esta tierra. Las personas ingratas son, por lo general, personas infelices. O sea, no saben lo que es la alegría, la felicidad. Algunas personas, en vez de ser humildemente gratas, son altivamente ingratas. Y creo que todos conocemos a personas así. Son personas llenas de amargura, temores, negativismo, egoísmo y autocompasión. Amigo, regocíjese en la presencia del Señor, confíe en su poder, medite en las provisiones de Dios. Cuarto paso, descanse en la paz del Señor. Veamos Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está ahí para guardarle y para protegerle. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, lo más probable es que estuvo custodiado por soldados romanos día y noche. Después de todo, Pablo era un prisionero importante. Y el apóstol, mirando a esos soldados romanos, se dijo: yo tengo algo mejor que me protege. Tengo la paz de Dios. Él tenía el gozo mismo de Dios, protegiéndole, guardándole, aún dentro de esa lóbrega celda. Él sentía la presencia de Cristo en él, en esa prisión. ¿Qué clase de paz es la que tuvo Pablo? La paz de Dios. Y esta no es una paz provista por las circunstancias. Las circunstancias que ese momento rodeaban a Pablo podían ser cualquier cosa menos portadoras de paz. La paz de Dios no es la eliminación de los problemas en la vida, sino el aumento del poder para entender esos problemas. Usted no mantiene esa clase de paz. Esa paz lo mantiene usted. La paz de Dios está muy por encima de lo que podemos entender. No está encerrada en una botella de licor, ni en una hipodérmica con droga. Un doctor no se la puede recetar. Un psicólogo no se la puede proporcionar. Un amigo no se la puede brindar. Lo académico no se la puede enseñar. La religión no se la puede otorgar, y ninguna ley se la puede dar. Usted la obtiene directamente de Dios. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi amigo, esa es nuestra herencia. La paz que el mundo no puede dar es la paz que el mundo no nos puede quitar. Encuentre su paz en Jesús. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quinto paso: reflexione en los propósitos de Dios. No sería nada raro que usted esté pensando: ¿y cuál es el propósito de Dios para mí? Bueno, la respuesta está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos, o sea, podemos y debemos ser selectivos tanto en lo que permitimos entrar en nuestra mente y en los amigos que tenemos. Si usted quiere poner en su mente basura intelectual o religiosa o moral, pues está en la libertad de hacerlo. Pero el otro lado de esa moneda es que si usted quiere poner en su mente pensamientos honestos, justos, puros, agradables y positivos, está también en la libertad de hacerlo. ¿Cómo puede pensar en todo lo que Pablo dice en el verso 8? ¿Cómo puede dejar de pensar en las cosas incorrectas? Pues pensando en las cosas correctas. Sencillo, ¿no le parece? Ya lo he dicho varias veces que Dios nos ha hecho en tal forma que es imposible que tengamos dos pensamientos diferentes al mismo tiempo en nuestra mente. Así que, si está pensando lo que debe estar pensando, no tendrá tiempo para estar pensando en lo que no debe estar pensando. Mi amigo, ese es el mejor remedio para los malos pensamientos. Si usted está pensando en las cosas correctas, le aseguro que le será imposible pensar en las cosas incorrectas al mismo tiempo. Ahora, Pablo no está hablando acerca de hechos, sino acerca de la verdad, de la honestidad, de las cosas que son puras, que no son torcidas. No se solace mirando pornografía y toda clase de cosas impuras, lujuriosas, sexuales. Dios es un Dios que nos ha creado con la capacidad para apreciar la pureza, la belleza. Es increíble que la gente puede estar rodeada de cosas hermosas, pero no las ven. Y si las ven, no las aprecian. Escuché de un pequeño niño y de un anciano pastor que estaban contemplando el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos. De paso, debo decir que esta impresionante formación rocosa es una de las maravillas naturales del mundo. El anciano pastor describió a su esposa y le dijo: hoy he visto la mano creadora de Dios. He visto la paleta de colores de Dios y cómo sus dedos han esculpido semejante maravilla. Y con expresiones semejantes, describió para su esposa la impresión de haber visto el Gran Cañón. Mientras tanto, el pequeño niño le escribió a su mamá y simplemente le dijo: ¿sabes qué, mamá? Hoy escupí en el Gran Cañón y mi saliva viajó casi 2 kilómetros hacia abajo. ¿Lo ve? Usted puede estar rodeado de belleza y no verla. Pablo dice: todo lo que es de buen nombre. ¿Sabe usted que se puede acostumbrar a tener un mal nombre, pero asimismo sabe que puede tener un buen nombre? Escúcheme. Aunque la epístola a los filipenses fue escrita en una prisión, no huele a cárcel, huele a cielo. Uno casi siente el deseo de haber estado con Pablo en esa prisión. En el verso 11, él prácticamente dice: hermanos, no sientan pena por mí. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y nos asegura que si nosotros procedemos de la misma manera, tendremos la paz de Dios en nuestro corazón. Esta experiencia en su vida le dio a Pablo la autoridad para decir lo que dice en el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mi amiga, mi amigo, si usted sigue estos 5 pasos, o sea, los efectiviza, los hace realidad en su vida, usted tendrá la clase de salud mental y la actitud que un genuino creyente debe tener. Pídale a Dios que le ayude a entender que Él siempre está cerca. Pídale que le ayude a regocijarse en el Señor a pesar de las circunstancias.
Ponga en las manos de Dios sus problemas y permita que Él le proteja y le cuide, porque Él así quiere hacerlo. Y todos debemos pedir a Dios que nos ayude a controlar nuestros pensamientos, a tener discernimiento para permitir que solo buenos pensamientos penetren en nuestra mente y en nuestro corazón, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde y proteja, y que siempre nos gocemos en la guía de su Santo Espíritu. Si usted aún no conoce a Cristo como su Salvador, sabe que uno de los pensamientos más sublimes que puede tener y hacer realidad es precisamente el tener a Cristo como su Salvador. Si usted desea hacer esa decisión